No sé si tendré esa habilidad, pero traté de hacer algo parecido. Eh, Voy a hacer una suerte de aclaración o de complemento. A mí me llamó la atención y yo agradezco y valoro el interés de ustedes por, creo que fue en la primera reunión que presenté la fábula de los temores infundados y que varios de ustedes hicieron comentarios muy pertinentes, muy agudos, al ver al señor del castillo como aquel que muestra la mayor inteligencia, aquel que se da cuenta de que las tortugas van disminuyendo sus tamaños hasta hacerse infinitesimales, sobre todo aquel que no se conforma con las respuestas y vuelve a preguntar y vuelve a preguntar. Eso me pareció importante que hayan tomado esa actitud, esa valoración de uno de los personajes. Pero, siempre hay algún pero, esto lo he dicho. Hay algo que nadie mencionó y que a mí se me hizo más patente, se me hizo más claro, precisamente suscitado, acicateado por los comentarios de ustedes. Y se trata de la última frase de esa fábula, la fábula de los temores infundados, donde el señor del castillo dice, solo estamos suspendidos por los puntos suspensivos que concluyen esta fábula. Entonces aquí hay dos cosas, dos factores, dos elementos de la literatura que son relevantes en general, más allá de que tienen que ver con la fábula. Uno es la polisemia. Suspender puede significar dos cosas distintas. Puede significar estar sostenido, especialmente desde arriba. La barquilla está suspendida por el globo aerostático, o puede significar postergar, continuar en otro momento. Se suspende la reunión por falta de quórum. En los textos, los puntos suspensivos suponen que hay una continuidad de la frase. Entonces, el señor del castillo, al decir que está suspendido por los puntos suspensivos que concluyen esta fábula, cambia todo, porque ya no es un mero protagonista. Ya sabe que él es un protagonista de una fábula. Él no ha sufrido ni las angustias, ni ha preguntado por inquietud. Es simplemente un, un operario de una fábula que ha sido creada por otro. Es decir, ya no es un personaje, sino que hace de la fábula una suerte de metafábula, puesto que él se considera el interior de la fábula. Esa es una dimensión más, una dimensión que, una suerte de revuelta de tuerca de ese texto. Y esto me parece que apoya o complementa los comentarios, lo que ustedes habían descubierto, habían puesto a la luz de esa fábula. Hola, Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángeli? Muy bien. Se me fue la cámara, a ver. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Te vemos bien. Me alegro mucho. Bueno, voy a pasar entonces ahora a compartir pantalla. ¿Vos me habilitas vos, Pablo? ¿Compartir pantalla o lo pongo directamente? Perdón, dale nomás, ya puedo. Bueno, entonces vamos a compartir esta pantalla, esta reunión, la tercera reunión de los imaginarios literarios. Y vamos a hacer, igual que en las anteriores reuniones, a ponerle un nombre a esta reunión. Le agregamos los nombres de la
reuniones anteriores. La primera reunión la pusimos bajo el nombre Procedencia y Procedimientos, el segundo bajo el nombre y el renombre, y aquí vamos a hablar de un destino indeciso, La literatura y la escritura son, si se quiere, desarrollos tardíos o recientes, si se toma en cuenta el largo periodo durante el cual nos fuimos constituyendo como especie, como una especie diferente a todas las demás. Debió haber un momento, posiblemente fueron con muchas idas y vueltas, que se inició el extenso periplo que nos separó de los primates y nos fuimos reconociendo como nosotros. Podemos imaginar a nuestros más lejanos ancestros compartiendo con los primates la vida en el ramaje de los árboles, de los bosques. También podemos imaginar que hubo quienes imaginaron que había algo más que ese protector ambiente forestal. Se bajaron o nos bajamos, si entendemos que somos parte de esa primera familia que emprendió la gran aventura, cuyo inicio tiene como escenario los pastizales, las llanuras. Entonces nos instalamos donde en principio no había instalación, ni límites ni seguridades. Todo aquello que era vientre, cómodo, desconocido, pasó a ser un lugar donde no había instalación, donde no había referencias, pero donde avisoramos los horizontes, O si se quiere de otra manera, donde los horizontes nos convocaron, nos reclamaron. Fue arduo estar parados, estar de pie, cosa decisiva. Y entonces, ya capaces de estar parados, no nos paramos. Entonces nos hicimos caminantes, una de las condiciones esenciales de esta especie. Caminamos por todos lados, por todo el planeta, hasta llegar aquí, al sur de América del Sur. Ya no había más. Fuimos caminantes, trashumantes, dejando atrás el humo, trashumantes, la tierra que pisábamos. A rigor fuimos peregrinos, extranjeros, y mucho tiempo demandó que nos hiciéramos lugareños, que tuviéramos un lugar. Pasaron siglos y siglos, milenios. Nuestra condición humana se estabiliza, es lo que somos, a partir del utensilio y de la palabra, Solo nos quedan registros antiquísimos de utensilios. La palabra se desvanece en el aire. No había manera de registrarla. Y lo cierto es que no todo lo sólido se desvanece en el aire. Y quedaron utensilios muy viejos. Para cualquier antropólogo, cuando encuentra un utensilio, sabe que ahí hubo seres humanos, que ahí hubo cultura. Y probablemente fue primero una cultura utensiliar. Es cultura cuando el utensilio no es un recurso aleatorio y que después es vuelto a lo circundante. Así nunca habría llegado a ser un verdadero utensilio. No habría salido de la naturaleza. El utensilio no vuelve al mundo de la naturaleza porque cambia de naturaleza. Se convierte en reserva, en útil que se preserva. Es verdadero utensilio en el momento en que no se usa, en el momento en que se sabe que puede usarse, que es pura predisposición. Es símbolo, memoria de usos pasados y anticipación y posibilidad de usos futuros. Y fueron utensilios, el hacha de piedra, con borde afilado, el machacador o el cuenco con su apertura que permitía llenar y volcar. Con esos precarios elementos, muy lenta pero inexorablemente se iba modificando el mundo, porque solo con ellos empezó a perfilarse algo que pueda llamarse mundo. Perfil inevitablemente borroso, inestable, porque el utensilio y el propio mundo tienen destino de cambio, de transformación, de ampliaciones y olvidos. Pero aún faltaba para que humano y mundo se concretara.
Hubo un momento, una instancia decisiva en la que se produjo eso que faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? Ya estaban los utensilios simples. Y en esos utensilios alguien cortó, dividió, separó, por donde parecía que no se podía cortar, ni separar, ni dividir. En ese ignoto alguien, ese que hizo eso, que posiblemente no fue un individuo, sino una comunidad, dividió la unidad en que consistían esas cosas, distinguiendo la materia de la forma. Reconoció, por un lado, la resistencia y el peso del sílex, y por otro lado, la configuración que provocaba el filo y la linealidad que lo extendía. Advirtió por un lado la impermeabilidad de la calabaza y por otro lado la continuidad de la superficie. Y así separó la forma de la materia, como si fuera un sutil envoltorio que puede ser extraído sin deformación ni coloratura. Desmontó las cosas de una manera que las cosas no admiten, y entonces dejaron de ser cosas y empezaron a ser objetos. Y pudo transferir esa forma, que de algún misterioso modo había conservado, a otras materias. Fue entonces verdadero productor. Fuimos productores. Pero aún faltaba porque era necesario otra cosa. Era necesario que se construyeran objetos que no parecían tener uso alguno. No servían para satisfacer ninguna necesidad o deseo. Servían para algo sustantivo. Servían para hacer otros objetos. Eran diferentes a los simples utensilios. Eran instrumentos. Objetos para ser objetos. Deseo de acrecentar el deseo. Y más aún, cosas para hacer cosas que hagan cosas y deseo de alimentar el deseo de otros deseos. Y con ello debemos incorporar el nombre. Voces repetibles que designaban y asignaban. Voces que el objeto requería para completarse como objeto. Voces que el objeto suscitaba y extrañas pero decisivamente, voces que suscitaban al objeto. Voces que no requerían la presencia del objeto para mencionarlo, para presentarlo a la mente y a la imaginación. La forma y el nombre se convocaron y se unieron, se entrecruzaron, apoyados por la figura y el canto. A esta especie se le ocurrió otra cosa notable, otra acción notable. Dejar testimonio gráfico, dejar testimonio de lo que fuera, sea de su simple presencia, con la impronta de sus manos, en las paredes de cuevas, de rocas, dejar testimonio de los animales, de sus correrías como cazadores y también de sus precarias armas. Entonces, utensilios, palabras e imágenes. Utensilios, palabras e imágenes. Estas entidades constituidas por la humanidad y a la vez constituyentes de la humanidad son entidades de orden social, fundadoras de las comunidades. Repito, entonces, utensilios, palabras e imágenes. Estos son elementos muy valiosos, pero todavía insuficientes. Había que dar un nuevo paso. La forma se hizo plena, encontrando su destino, construyendo nuestro destino cuando hubo proyecto. Pudimos entonces ampliar y modificar el ordenamiento de lo real. Proyecto hubo cuando la forma se hizo materia moldeable, cuando se hicieron presentes por primera vez objetos que no devenían sin más de la naturaleza. En el mundo aparecieron objetos que no devenían de la naturaleza, objetos inventados, precursores de una serie interminable de apariciones en el mundo. Productos adecuados o descabellados, útiles o destructivos, como consecuencia, construcción de un nuevo mundo. Se posibilita entonces definir los sitios, aquellos donde las conductas se dominan y se aceptan, se desprecian y abominan.
entonces ya el mundo no es dato inerte, sino interpretación y modificación. Asimismo, las palabras no se limitarán a identificar lo presente. La palabra dará el salto sustantivo cuando remita a lo ausente y aún a lo imposible, cuando relate lo ocurrido y también lo soñado, cuando genere la palpitación de lo real, cuando provoque la admiración, el temor o el escándalo. Ahí en ese descubrimiento del poder y el encanto y el canto de la palabra está la base de la literatura. Origen ancestral dotando desde entonces a la vida humana, dando a la vida humana luces y sombras. Prefiguración de la materialidad y narración de aconteceres son elaboraciones decisivas, sustantivas. Sin ellas no seríamos humanos. Después, a lo largo de centenares y centenares de siglos, fuimos incorporando múltiples capacidades. Hasta los llamados sentidos naturales, que para Occidente fueron 5 desde Aristóteles, porque los poliedros y los elementos exigen esa cantidad, digo, hasta los sentidos adquieren otros valores y calidades. Ahora les voy a leer un texto que escribí hace ya varios años cuando se abrió en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Imagen y Sonido. El texto se titula Mirar y escuchar. De tanto en tanto escuchaba un sonido perfecto, ni tan limitado, escueto y seco como el chasquido, ni tan demorado y oscuro como el derrumbe. Simplemente flop. El flop dura un instante más que el instante, o mejor aún, concluía con el cierre, ni abrupto ni indeciso de ese instante. Entonces, a veces aparecía, tras el sonido perfecto, la perfecta forma del círculo, deslizándose en la superficie del agua, con la perfección sobrelevada de su multiplicarse, crecer y expandirse. Esa forma perfecta, la precisión y regularidad de la circunferencia, la podía admirar en la luna y en la pupila de la mujer y de la presa, pero apenas podía aproximarla en el surco que su dedo construía en la arena, en un juego imprudente e innecesario, o en la piedra que devastaba trabajosamente. La forma perfecta, irreproducible y de alguna manera inalcanzable estaba extrañamente ligada al flop. Hasta que una vez vio desprenderse la piña del árbol junto al lago. Siguió su caída, reconoció el flop en el impacto de la piña contra el agua y descubrió ahí el centro de los círculos, el origen de las ondas tan exactamente configuradas. Desde ese momento fue capaz de producir el sonido y la forma. Desde ese momento perdió la maravilla de esas relaciones indescifrables, que se unían sin causa y sin decisión. Pero desde ese momento fue humano. Los corolarios de este texto dicen: la mitigación del misterio es requerimiento para el acceso a la humanidad. Y el eco y el renacimiento del misterio son necesarios para la permanencia en la humanidad. Esta frase la voy a repetir más adelante. La mitigación del misterio es requerimiento para el acceso a la humanidad. El eco y el renacimiento del misterio son necesarios para la permanencia de la humanidad. El fascinante ondular de las aguas con su regulada extensión y la fugaz pero memorable calidad del sonido pueden ser causados por un hecho banal, pero su explicación es aún más desconcertante. Disuelve un mundo y abre otro. Bien, no puedo resistir la tentación de mostrarles uno de los casos notables de la relación entre ciertas conformaciones y ciertos desarrollos técnicos que atraviesan los tiempos. Por un lado, al lado de las conformaciones, lo que se pone en juego son la hélice, esa línea espacial que se enrosca, y la caladura, ese atravesamiento de la materia.
Por el lado de las técnicas, empezaremos con el hilado y la aguja. En general, el hilado, cuando no se cuenta más que con hebras cortas, requiere de una manualidad simple, el retorcido. Pero eso, dicho más rigurosamente, es operar con la hélice. La aguja funciona bien cuando el filamento puede atravesarla, cuando presenta una caladura. Hélice y caladura están en la base de industrias milenarias y también actuales. Pero la hélice tiene muchas presencias y efectividades. El sacacorchos, doméstico y humilde utensilio, sin el cual el acceso al vino se hace complejo y no siempre exitoso. Por otro lado, las paletas de los aviones y también de las embarcaciones, paletas que no tienen forma de hélice, sino paletas que describen hélices en su desplazamiento. Para hacerla simple, digamos que son sacacorchos que penetran en el aire o en el agua según los casos, y así producen el avance. También la caladura tiene amplio recorrido, está en el anillo, la pulsera, el ojal, la bombilla, las cañerías. Podemos establecer dos cualidades, dos principios, dos propiedades básicas. La hélice produce o provoca el agarre. La caladura induce el fluir. Ambos atributos se dan conjuntamente en esa maravillosa invención que es la tuerca. Contiene la hélice, que retiene el tornillo, y la caladura que posibilita y regula el avance, la penetración del tornillo. Quiero tratar, aunque no podría hacerlo con la extensión que se merece el tema, la relación de proyecto y novela. Creo que esa relación no es arbitraria. Creo que se trata de una relación de isomorfía. Teniendo distintas materias, diferencias en las materias, teniendo diferencias en los instrumentos, diferencias de lenguaje, digo que aún con todas esas diferencias tienen analogías de base, tienen una suerte de equivalencia estructural. No solo eso, tienen un sugerente acompasamiento en su historia. Pero vamos a ubicarnos brevemente antes del proyecto y de la novela. Nos corremos milenios y milenios atrás y nos encontramos con la prefiguración y la narración. Pasarán muchos siglos antes que la prefiguración y la narración se instituyan y tomen la configuración precisa que llamamos proyecto y novela. Instituirse socialmente implica que su producción se recorte y se reconozca, que haya quienes puedan decirse proyectistas o novelistas. Si nos restringimos a Occidente, vemos que se construyen obras de notable arquitectura, por ejemplo en la Edad Media, pero esas catedrales se dicen que son anónimas, que no tienen autor. En realidad lo que falta es el reconocimiento y la distinción clara de la práctica proyectual. El reconocimiento, la institucionalización, de alguna manera, la creación o vigencia del proyecto y de la novela se produce, se inicia en la modernidad. Lo dije mal, no aparece en la modernidad como si ella estuviera antes, como si fuera un recipiente que se acoge al proyecto y la novela. En realidad, el proyecto y la novela son elementos fundamentales para el desarrollo e instauración de la modernidad, en particular de la primera modernidad, de la que podemos llamar la modernidad humanística, la que podemos decir que comienza en el siglo XV. También el proyecto y la novela anticipan y acompañan todas las etapas de la modernidad. Estamos hoy acostumbrados al proyecto y a la novela, que no nos percatamos de su artificiosa construcción. No vemos la particular actitud que los posibilita y asegura su circulación social. Se requieren dos instrumentos, a la vez conceptuales y operativos, que son próximos en el tiempo. La perspectiva relacionada con el proyecto
y la imprenta relacionada con la novela. Parecen cercanos. Bien visto, el proyecto y la novela son productos culturales extraños, casi paradojales, aunque hoy circulan como si nada. ¿Por qué digo que la novela es algo raro? Algo que ocupa un lugar extraño. Si bien la etimología de novela proviene de nuevo y la palabra se los incorpora al español en el siglo V, es decir, cuando estamos hablando de esto, antes no se usaba, pero insistir en que su lugar es extraño. Veamos con algún detenimiento. Básicamente, si miramos con detenimiento, la escritura anterior, que no era novela, era épica o crónica. O bien relataba un mundo atractivo, un mundo que maravilla por lo imposible y así se acepta, o bien era un relato que se presenta como verdadero, como registro de lo que había pasado. Pero la novela en su formato original y esencial no es ficción de lo que no puede ser, sino ficción de lo que podría haber ocurrido, o más aún de lo que podría estar ocurriendo. Este mundo paralelo, especificado por la verosimilitud, por una verdad potencial, abre nuevos. Lo que nos dejaron Homero y Virgilio son cosas maravillosas. Maravillosas en el doble sentido que puede tener la palabra. Son muestras extraordinarias de talento poético y a la vez describen maravillas, sucesos imposibles. Es de suponer que, salvo que se pensara en una extrema ingenuidad de los receptores, no pretendían ser considerados verdaderos. Circulaban por otros lados. Más cercano en el tiempo, el Amadís de Gaula, pese a ser mencionado como novela de caballería, no es novela. Lo que ocurre no puede. En otras culturas se escriben cuentos o historias que se recopilan en las mil y una noches. Esto viene del siglo XI y se recopilan bien, más o menos en esta misma época de la que estoy hablando. Aquí tampoco se intenta operar lo verdadero. Los intentos se acercan al entretenimiento o la celebración de la perspicacia. Por el contrario, del otro lado, Heródoto o Plutarco quieren dar testimonio, relato de lo ocurrido, escribir la crónica de los tiempos, especialmente los hombres notables en la vida pública. Buscan documentarse, ofrecen referencias que permiten confirmar sus dichos. Son cronistas, o si se prefiere, son historiadores. También Suetonio y Julio César quieren testimoniar, relatar gobiernos y campañas militares. Aunque ya está muy en claro que Julio César escribió sus comentarios para barbarizar a los bárbaros y para promover su posición política, el caso es que César intentó, con bastante éxito, que sus lectores vieran como verdadero lo que escribió. Bien, lo de Cervantes es otra cosa. El Quijote es otra cosa. Publicada en los albores del siglo XVII, El Quijote es novela, novela fundacional. Es precisamente una sátira a las historias fantasiosas de la caballería. Lo imposible está en la mente de Don Quijote. El relato de su ambulante enloquecido es verosímil. El Quijote es muchas cosas más. Se trata de una novela muy compleja, pero el arranque está ahí, en la crítica de lo fantasioso. Madame Bovary y Crimen y Castigo son textos nacidos casi al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, y se han convertido en lo que podríamos llamar novelas prototípicas. Las historias particulares no pretenden ser verdaderas, solo verosímiles. Para ello se presentan con gran calidad literaria los climas sociales y la psicología de los personajes. Los novelistas hasta se encarnan en los personajes que crean. Cuando a Flaubert le preguntan ¿quién es Madame Bovary?, Flaubert contesta: Madame Bovary soy yo. Y tiene razón. ¿Dónde podría estar la buena señora sino en el espíritu del narrador? Solo verosimilitud, verosimilitud muy elaborada, bien construida, profundamente sentida.
voy a comentar algunas cosas de Madame Bovary, dado que son los textos que recomendé mirar, no necesariamente largo. Se trata de una novela cuya escritura le llevó casi 5 años a Flaubert. Quizás por eso muy extensa, quizás demasiado extensa. En ella pasan relativamente pocas cosas. Está muy bien escrita, con suma precisión y calidad. Es significativo que este esmero por la perfección literaria, un gran esmero por la perfección literaria, no parece estar presente. Se la ha catalogado como novela naturalista, no solo por la presunta naturalidad de lo que sucede en ella, sino también por la presunta naturalidad de la escritura. Sin embargo, en la literatura nunca hay naturalidad, y en este caso menos aún. El párrafo de cierre está en la cúspide de un decir que conjuga toda la concepción y la crítica social con unas pocas palabras que encierran, tras una supuesta descripción, una ironía feroz. Desde la muerte de Bovary se han sucedido 3 médicos en Yonville, sin poder salir adelante. Hasta tal punto el señor Homais les hizo la vida imposible. Hoy tiene una clientela enorme. La autoridad le considera y la opinión pública le protege. Acaban de concederle la Cruz de Honor. También es notable que se haya convertido en una novela popular, en un texto popular. Se inicia su publicación en la prensa como folletín, es decir, por entregas sucesivas, y luego se imprime como libro. Madame Bovary, una burguesa campesina que no acepta una vida aburrida y ya construida para ella, se convierte en un espejo ansiado y temido por las burguesas del siglo XIX hasta hoy y hasta hoy mismo. Madame Bovary estuvo a punto de ser prohibido en texto por inmoral. Sin embargo, el final que castiga a la presunción y a la sexualidad de la protagonista, con este castigo zafó de la prohibición y fue publicado. Hay otro camino que podemos recorrer, el lugar de la escritura y de la imagen como prescripción. Para no ir demasiado atrás, me remito a la enciclopedia francesa. Diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios, así decía. Publicado durante 20 años a partir de 1751. Es decir, un siglo antes de Madame Bovary, a mediados del siglo siguiente. Sin embargo, hay algo sustantivo donde va a brevar y donde también va a burlarse. Robert, cuando decía de la imagen, fíjense que esta imagen de la portada de la enciclopedia es una compleja imagen donde la luz de la verdad y todos los saberes y todos los personajes están endiosando a esa enciclopedia de la ciencia, de las artes y de las prácticas. La enciclopedia pretende abarcar todo, y es una de las obras más representativas de la Ilustración. D'Alembert, en su discurso preliminar, se jacta de haber incorporado una gran cantidad de ilustración. La enciclopedia de las ilustraciones está muy ilustrada y es lo que más nos satisface a D'Alembert. Las láminas de la enciclopedia, siempre hago un pero, las láminas de la enciclopedia enseñaban cómo se fabricaban las cosas y a la vez disimulaban las suciedades, los andrajos, las angustias de los trabajadores. Las ilustraciones de la Ilustración no son totalmente ilustrativas. El punto clave es que la enciclopedia y con sus posteriores epígonos se plantea que la escritura, el saber ilustrar, explica y capacita para la producción. Es desprecio del saber artesanal y comienzo del proceso libresco de capacitación de la fuerza de trabajo. Esto es muy importante. Comienzo del proceso libresco de capacitación de la fuerza de trabajo. La escuela no es otra cosa que eso. Eso ya está bastante marcado en Madame Bovary.
pero tendrá su expresión más exacerbada en su inconclusa novela Bouvard de Couché. Se explican con detalle y regusto las indicaciones de los libros y con no menos regusto se describen sus fracasos. Puede haberse hijo del Quijote, en lugar de los libros de caballería, son ahora los textos de la Ilustración los que llevan a la distorsión, al fracaso y hasta al ridículo. Vamos ahora al proyecto. Vamos a reconocer también su condición extraña, casi paradojal. La edificación anterior era también en general un monumento o un mero cobijo. En un caso, la construcción se preocupa por su reconocimiento y su simbolismo. En el otro es apenas resultado de la necesidad de protección. En el siglo IV a.C., un rey de Caria es una imprecisa porción del Asia Menor, reinó durante pocos años y había pasado al olvido total. Superó la intrascendencia gracias a la fama de su tumba en Halicarnaso. Su nombre era Mausol y dio origen a la denominación de los monumentos funerarios recordables. Son los mausoleos, que fue considerada una maravilla del mundo antiguo. Se incorporó a esa lista de las 7 maravillas. Pero a comienzos del siglo XV, que el siglo XV parece tener algo que ver, fue totalmente destruido. Hubo diversas reconstrucciones, poco confiables. La figura de la izquierda es una de ellas. Una reconstrucción de la tumba, el mausoleo, el mausoleo. A mí me parece más pomposa que excelente. Pero de alguna manera el mausoleo quedó inscrito en el imaginario cultural. También desde remotos tiempos se construyeron grandes templos y tumbas piramidales. Desde la antigüedad hasta nuestros días, quienes están muy lejos de los favores de la fortuna, tienen que conformarse con precarios cobijos. Los otros, los afortunados, sean faraones, reyes o prelados, solo requieren monumentos que los eternizan. Con el proyecto cambia la cosa. El proyecto recorre y recrea la ciudad, el palacio, el templo, las fortificaciones, el mercado. Lo esencial es que ahora atiende conjuntamente a la excelencia estética y al altar social. Pero hace más. Reformula la estética y el habitar. No confirma los modos en que se vivía, sino que propone, prescribe los modos en que se puede o se debe habitar. Más tarde, la modernidad, transitando las geografías y los tiempos, hará palacio la sede de aquello que en cada caso la representa. Palacio será lo que represente a la modernidad en cada momento. Así, por ejemplo, serán construcciones palaciegas, las construcciones terminales del ferrocarril. Aquí está la estación Constitución y aquí la estación central de Nueva York. Puede verificarse que la estación Constitución de Buenos Aires es de mucha mayor calidad estética, está mucho mejor hecha y está mejor proyectada, mejor pensada que la estación central de Nueva York. Es cosa rara. ¿Por qué? Resulta que la estación Constitución es una muestra del poderío británico. Y en el momento en que se construye ello, todavía Estados Unidos no era la potencia central, lo era el Imperio Británico. Y entonces Estados Unidos se tiene que contentar con esto. Luego cambiaron las cosas. Como decía, todo puede ser palacio. Todo aquello que significa la misma modernidad en términos de lo que ve como progreso según el momento. Hasta un edificio que básicamente alberga tanques de agua puede ser un estridente palacio revestido en mosaica. Este palacio de las aguas corrientes fue
totalmente revestida de mayólica, se trajeron de Bélgica. Y es notable porque es un monumento a la higiene. Y construido en mayólica, se lava a sí mismo. Cada vez que llueve, la mayólica hace pasar el agua y renovar y higienizar el palacio. Hasta un edificio, digo que albergaba un tanque, puede construirse en ese magnífico palacio, magnífico. Un poco exagerado, pero bien. También fue muy suntuosa y ampulosa la sede del servicio de correos, que era otro de las manifestaciones de la modernidad. Por suerte, hoy reformulado el centro cultural. En fin, se trataba de los llamados servicios públicos de la modernidad del siglo XIX y principios del siglo XX en Buenos Aires. Hoy, los palacios son la sede de las corporaciones. Sedes que se alzan y cada vez se alzan más. Las frecuentes imágenes de perfiles de ciudades a mí me recuerdan esas viejas fotografías en las que se puede ver a quienes estiran el cuello para alzarse un poco más y sobresalir la foto. Se pueden ver. Bueno, a mí me parece eso. Y lo peor es que también me parece que afamados arquitectos no tienen otra función que alcanzarles un banquito para que suban un poco más y así calarlos para que lucren con pretendida elegancia. Pero si hay algo que la modernidad actual, lo que podemos llamar la modernidad consumada, consumida, no tiene, es pudor. Válgame todos. Hay muchos rasgos que complementan o fortalecen los parentescos. Hoy son más firmes en este proyecto de novela. La novela exige la institucionalización, el reconocimiento del escritor. El proyecto requiere la institucionalización del proyectista. El proyectista que antes no tenía un rol y un lugar específico, sino que era parte de los constructores, era parte de la personería, se empieza a distinguir de los otros constructores. Ya no es un albañil más. Ahora es un albañil que habla latín. Y ha cambiado de sede, ya no está en la obra, sino en la obra. Y eso le permite su institucionalización y calificar su proyecto. La novela implica la impostación del escritor para que lo suyo sea novela. De eso hemos hablado, la necesidad de impostarse. Es decir, que el escritor tome impuesto. Esto es muy similar a la postura como posición espacial que la perspectiva y el dibujo sistemático imponen al arquitecto para que lo suyo sea proyecto. Tanto el proyecto como la novela, en sus formatos canónicos, deben terminar, culminar en formato canónico. La novela tendrá desenlaces felices o desgraciados, mientras que el proyecto hará culminar sus edificios en coronamientos, mediante cornisas, mansardas o cúpulas, u otras combinaciones, también bellas u horribles. Por otro lado, proyecto y novela tienen diferencias importantes, esenciales. Una de las diferencias estructurales más marcadas es, a mi juicio, su relación con los soportes que las posibilitan, o sea, respectivamente con la perspectiva y con la imprenta. No puede menoscabarse la relevancia de una circulación amplia del libro para que la novela pueda instaurarse. La novela será ficción verosímil, pero será además ficción compartida. Sin embargo, la imprenta quedará en la periferia de la visión y la mente del novelista. Será en la inmensa mayoría de los casos un instrumento ajeno al manejo del escritor. La perspectiva y de manera generalizada las sistemáticas del dibujo no solo son importantes, son imprescindibles. Posibilitan la prefiguración reglada de la arquitectura, prefiguración reglada de la
arquitectura. Y en eso consiste el proyecto. Y aquí la diferencia marcada. El proyectista es también dibujante, porque la destreza en el uso del instrumento lo instruye y lo instituye como proyectista. Algunas digresiones. Durante bastante tiempo, en los mismos talleres y tiendas que tienen que ver con los libros, coexistieron los viejos copistas y los recientes impresores. Eran conscientes que, como toda nueva tecnología, algo se pierde. Se pierde el arte de la caligrafía. No me estoy refiriendo a la prolijidad de los tenedores de libros, sino a trabajos eximios que se encuentran en el gótico, en el árabe o el chino. Desde los primeros momentos de la perspectiva, se pensó en máquinas que aseguraran la producción de dibujos con exactitud. Esta es una tabla de Durero que explica la construcción de la perspectiva, donde las visuales son reemplazadas por cordeles tensados mediante una pesita, está todo construido, punto por punto. Es interesante que la explicación de la perspectiva, esto explicaba la perspectiva, se haga utilizando la perspectiva. Este es un dibujo en perspectiva para explicar la perspectiva. Y también es interesante que esas máquinas nunca se utilizaron. Estas propuestas no se utilizaron, que esta propuesta es mucho más complicada, ¿no? Ahí abajo, una cuadrícula, una compleja construcción, un arreglo de lugares donde mirar. No se utilizaron no solo por lo difícil que sería usarlas, sino por una razón esencial, clave. Solo podrían servir si se usaran para dibujar las cosas que están, pero no, serían totalmente inútiles para prefigurar, para dibujar lo que aún no está. Serían inútiles para proyectar. Bien, la perspectiva irrumpe. Irrumpe después de un periodo de tentativas y aproximaciones. Mientras son tentativas y aproximaciones muy notables, y cuando irrumpe tiene un éxito espectacular. Queda normalizada, establecidos sus principios fundamentales en el Tratado de la Pintura de Alberti. En 1430 aproximadamente, el Tratado de la Pintura de Alberti. Parece mentira que con un esquema tan simple, que uno está tentado a decir tan elemental como este, está el planteo general y suficiente de una de las técnicas que dieron vuelta por el mundo. Además de dar vuelta al mundo. Aquí está toda la estructura de la perspectiva. La construcción del punto de fuga, de cómo se medían las profundidades, la cuadrícula perfecta. Alberto. En realidad, no conviene ceder a esa tentación. No está todo, está casi todo. Fue suficiente durante muchísimo tiempo. La geometría de la perspectiva recién se completa en el siglo XVII, 2 siglos después, con Girard de Sarre. Girard de Sarre, ese genial matemático no profesional, era arquitecto, ingeniero, hizo muchas otras cosas. Entre otras cosas, fue uno de los fundadores de la geometría proyectiva, a partir de pensar en la perspectiva, conjuntamente con Poncelet, y devolvió a la geometría la dimensión sensible, pese al furor analítico que empezó con Descartes y que había cubierto casi toda la geometría. Él vuelve a tomar la dimensión sensible. Fíjense que cuando hablamos de punto de fuga, diremos, esta es una perspectiva central, que tendría un punto de fuga, pero alrededor hay muchísimos puntos de fuga. Acá hay un punto de fuga referido a esta puerta que se abre. Acá hay otro a esta otra puerta. Este corresponde a esto.
las líneas en oblicuidad dan un punto de fuga, en la otra oblicuidad dan otro punto simétrico. Y hay más, y podría haber muchos más. Están construidos también, no sé si llegan a verse, las circunferencias que podría recorrer a partir de sus bordes, toda esta puerta, y en cada una de las posiciones definir un nuevo punto de fuga. Define la noción de recta de fuga. Estamos ya en las cercanías inmediatas de la geometría proyectiva. Bien, siendo las 12, podríamos hacer una pausa, tomarnos 10 minutos de descanso, hasta las 12:10, digamos, y luego seguimos. Voy a mostrar ahora algunas perspectivas relacionadas con la arquitectura. Empecemos con ejemplos de arquitectura fantaseada. Esto que están mostrando no se construyó nunca, no existió. Es fantaseada. Se dibuja lo que todavía no hay. Esta es la condición muy fuerte del proyecto, que siempre es proyecto de lo que todavía no hay, y de la perspectiva que habilita eso. En el cuadro de Perugino, de arriba, se manifiestan claramente los planos, lo que se construía en la perspectiva, la decomposición del espacio que hace el dibujante. Un primer plano con la escena religiosa, un segundo plano de los ciudadanos, un tercer plano de las edificaciones y finalmente un plano de fondo. Y esta probablemente sea de Piero della Francesca, es una ciudad plenamente renacentista que no había sido construida nunca, un templo central y con construcciones que muestran edificios totalmente aventanados, propios de la propuesta renacentista. Esta es la conocida Escuela de Atenas de Rafael, extraordinario cuadro del Vaticano, donde se muestra y se imagina una arquitectura excepcional, espectacular, cosas que por supuesto en Atenas ni siquiera había aproximación de eso. Sin embargo, el espacio que genera, la lógica que genera es extraordinariamente buena. Pero me interesa particularmente esto. Brunelleschi es un arquitecto que participó muy activamente en la creación de la perspectiva. Y así como veo pinturas que anticipan o imaginan una arquitectura, aquí no sabemos si no es la arquitectura la que materializa la perspectiva. No es la arquitectura la que materializa la perspectiva. Hasta este punto están relacionadas, casi imbricadas, arquitectura y perspectiva. Dando un gran salto en el tiempo, nos encontramos otra vez con una arquitectura que solo existe en el papel, en la perspectiva, en el dibujo que produce Santería. Su influencia fue enorme y todavía este dibujo de Santería nos sigue fascinando. Ahora ya el pleno ejercicio de informática se muestra esquemáticamente en este dibujo de Sarah Polo su terminal portuaria internacional en Yokohama. El proyecto requirió de la digitalización para construir los cientos de secciones de cortes necesarios para su construcción. Este es un proyecto estructuralmente digital, porque sin tener ese instrumento que permitía cientos y cientos de cortes no se hubiera podido construir. Pero la perspectiva no cede. Para dar cuenta de la idea general fue necesario hacer esta perspectiva. Hemos hecho un intento por aclarar o explicar algo de ese destino impreciso con que bautizamos esta reunión.
pero siempre queda algo que aunque no sabemos qué es, sabemos que está como escondido, incitándonos a su búsqueda. Eso aún ausente, lo que aún no está develado, eso misterioso es el factor determinante de la perpetua elaboración literaria, proyectual, científica y artística. Yo ya mencioné en un corolario el tema del misterio y su relación con lo humano. Voy a leer un texto. Es una reflexión titulada Misterios. La mitigación del misterio es requerimiento para el acceso a la humanidad. El eco y el renacimiento del misterio son necesidad para la permanencia de la humanidad. El misterio, la belleza, la comprensión, el asombro, no están lejos, no están lejos. Solo es necesario no estar distraído, abrirse al encanto y al canto de la forma y el nombre. La luz, en cualquiera de los planos o modos en que se la considere, es misteriosa y fascinante. Desde la física, su interpretación como corpuscular u ondulatoria es alternativa y nos convoca a sostener el misterio. Su velocidad vertiginosa y para más insuperable es casi inconcebible. Desde la cromaticidad, la luz contiene y oculta todos los matices y gradientes. En la historia pasó por múltiples lecturas. La luz coloreada de los vitrales medievales, la luz clara y precisa del Renacimiento, la luz dramática del Barroco, la luz descompuesta y recompuesta del impresionismo, luz matizada y moldeada por los instrumentos que hoy la hacen más y más significativa y más insondable. La materia no es menos abierta, operable y misteriosa. Su compasión íntima se muestra como casi nada, casi puro vacío, sin embargo también casi impenetrable. Por otro lado, en la experiencia cotidiana es piedra, madera, metal, plástico, hebra para tejer y trenzar, arcilla para moldear y hornear. Habla de vetas y tersuras, de lo sólido y maleable, de lo que se concentra y lo que se dispersa. Hasta no hace mucho los materiales eran un dato, eran lo dado, lo preexistente. Ahora los materiales son también lo que se inventa, resultado de la imaginación y la voluntad. La técnica es deslumbrante y oscura. Los humanos somos esa especie que no se conforma con lo que hay, que desarrolla nuevos modos para hacer nuevas cosas. Desde el desbaste del pedernal hasta las increíbles impresoras 3D, desde el venablo que posibilitó las primeras baterías de subsistencia hasta las ominosas armas que posibilitan la anulación de la existencia, se abre un campo que nos exige la máxima inteligencia y una suprema ética para tratarnos de nosotros y para tratar la casa común. El significado de todas las palabras, de nuestros sentimientos, de las cosas, está siempre abierto. Es siempre variable, circula, no se deja envolver, pero siempre vuelve ampliando nuestros sentimientos, nuestras palabras y calificando todas las cosas. Nos constituye la creación de la vida, ese impulso para alcanzar lo que todavía no está, esa capacidad de prefigurar, de vislumbrar en la niebla, de avisorar en la lejanía, esa misteriosa pulsión que traduce y produce el mundo. Pues bien, de luz y sombra, de matices y texturas, de materia sólida y fluida, de técnicas ancestrales novísimas, de significados expresos y latentes, de creaciones originales en el sabor, en el saber y en la sensibilidad, de todo eso están hechas la forma y la palabra, la lógica y los sueños. Quizá no, quizás todo eso lo hacen y lo orientan, la forma, la palabra, la lógica, los sueños. Bien.
las producciones literarias que hablan de la literatura, cuando se habla de literatura a través de la literatura, abordan el destino indeciso, no tanto para encaminarlo, sino para mirarlo de frente. Se trata de las novelas que hablan de la novela y también de algunas obras plásticas que indagan la naturaleza de la representación pictórica. Empezaremos viendo aquellos textos que hablan acerca de la literatura, siendo ellos mismos literatura, por lo que podemos decir que se trata de metaliteratura. Aclaro que hay trabajos muy importantes acerca de la palabra que no vamos a tratar porque su textura no es literaria, sino teórica. Por ejemplo, no nos guiarán la poética ni la retórica de Aristóteles, ni tampoco la antigua retórica de Roland Barthes, notables trabajos, pero que caen fuera de nuestra órbita. Hay dos textos extraordinarios que podemos situar en los extremos de una misma línea tensada. Ambos escriben en la literatura, ambos hablan y dicen cosas esenciales de la literatura, ambos son profundamente antagónicos. Uno de ellos es el Museo de la Novela de la Tarde, de Macedonio Fernández, y el otro es Si una noche de invierno viajero, de Italo Calvino. El primero, el de Macedonia, es una novela que no comienza nunca. El segundo contiene un conjunto de 10 atractivas novelas que nunca terminan. Entre los autores hay medio siglo de diferencia y sus destinos son muy distintos. A Macedonio no le importaba la publicación y las críticas. Gustaba de no hacer nada. El Museo de la Novela de la Terna lo inicia en 1925 y lo trabaja durante 25 años, hasta su muerte en 1952, por ahí. No lo iba a terminar. Que no lo iba a terminar. Eso era obvio. Tan obvio porque escribe más de 50 prólogos. ¿Cómo voy a tener un texto si escribo 50 prólogos? Dice, tanteando estoy en el vado, estoy ensayando. Sin embargo, la técnica, perdón, tanteando estoy en el vado, estoy ensayando. Sin embargo, la técnica de una nueva novela. La intención de Macedonio, de una estética de la novela, se convirtió en una novela que debía ser nueva novela, entendida como práctica de una teoría que no fuera un conjunto de principios, sino una unidad de teoría y novela, o mejor, entrando y saliendo, enmarañándose. En el primer prólogo dice que pretende hacer simultáneamente la última novela mala, Adriana Buenos Aires, y la primera novela buena, Novela de la Tarde. A veces me encontré perplejo cuando el viento hizo volar los manuscritos, porque sabré que escribía por día una página de cada, y no sabía tal página a cuál correspondía. Nada me auxiliaba. Esta suerte de ambigüedad en su metaescritura, de su narración. Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viendo vivir. Esta novela es el conjunto de reflexiones acerca de esta novela, y es también una novela. Macedonio Fernández tiene muchas frases a las que se le atribuyen frases, en los casos que dan importancia, con mayor o menor verdad. Casi todos son de un humor que tiende al absurdo, a lo paradojal. Yo me voy a contentar con esta, que me parece. El comienzo del discurso es su parte más difícil, y desconfío de aquellos que comienzan por él. Desconfío de aquellos que comienzan el discurso por el comienzo. Si se quiere ver con más detalle todo esto, un análisis muy bueno sobre la estética y la teoría de Macedonio, escribió un texto, Noé Gittrick,
la novela futura de Macedonio Fernández, que fue publicado por la Universidad Central de Venezuela en 1973. Por otra parte, se recopilaron sus textos, una parte de sus textos, y en 1990 se publicó un conjunto bastante heterogéneo bajo el título de Teorías. Ahí Macedonio Fernández dice: percibo que he empezado mal este libro, con estilo pobre, inferior a aquel de que dispongo a cualquier mañana para desear los buenos días al vecino. Pero no abandono ni rehago. Si no veo crecer este manuscrito, pronto me desanimaré por otro largo intervalo. Largo intervalo, ya no me resta ninguno. Macedonio Fernández va a tener influencia decisiva en Borges, en Leopoldo Marechal, en Cortázar y mucho más. Con Italo Calvino voy a ser un poco más breve. Nace en Cuba en 1923. Será un escritor italiano, pero de alguna manera seguirá ligado a las tierras tropicales. De inicio no va por las letras. Se gradúa en agronomía. Su vida será compleja, se hace partisano. Se gradúa después en letras y su obra toma diversos registros. Aparte del texto que estoy citando, que es Una noche de invierno, un viajero, que sé que tiene que ver con esto, para verificar la divergencia de registros, uno puede tomar las cosmicómicas, que es un texto muy, muy atractivo, interesante, o Las ciudades invisibles, muy recorrido. Pero en sí, Una noche de invierno, un viajero, hay novelas inconclusas que están destinadas a que el lector y Ludmila, la lectora, desbrocen el sentido de la narración. Todas las novelas muy bien escritas son de muy diferentes géneros. Digo, todas esas novelas cesan abruptamente. Nunca terminan, cesan abruptamente. Solo ponen en juego el desconcierto que hace pensar a través de ellas en la inquietante naturaleza de la literatura. Lógicamente son muchos los textos que hablan de literatura, algunos de ellos escritos por grandes escritores. Un caso emblemático es la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. En su breve vida, murió a los 40 años, por causas aún no determinadas, creó o perfeccionó el relato de terror, el relato policial, produjo algunos poemas de gran calidad, catalogados como románticos, en especial El Cuervo y las Campanas. El más famoso fue El Cuervo. Escribió una novela y un libro final titulado Eureka, que en algún momento retomaré, que es de una naturaleza muy particular. Pero no volvemos a la filosofía de la composición. Él vivió muchas cosas y lo hizo de manera compleja y atormentada. Todo esto, digamos que nació en 1809, huérfano, fue recogido por un matrimonio de apellido Allan, por eso Allan Poe, y termina en malos términos con el señor Allan, quien no lo ayude termina desheredándolo. Se casa con una prima de solo 13 años, la que poco después muere de tuberculosis, y así una cadena de sucesos desastrosos. Aquí lo que nos importa es su preocupación por los mecanismos lógicos que utiliza para escribir. Y eso lo escribe en su filosofía de la composición. Tengo plena conciencia de que no es frecuente que el escritor esté en condiciones de volver sobre sus pasos y mostrar cómo llegó a sus conclusiones. Por mi parte, no comparto la repugnancia en la que he ardido antes y jamás he tenido la menor dificultad en rememorar los sucesivos pasos de cualquiera de mis obras. No creo faltar las conveniencias y muestro el modo operandi por el cual llevé a cabo uno de mis poemas. He elegido El Cuervo por ser el más conocido,
Es mi intención mostrar que ningún detalle de su composición puede asignarse a un azar o una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático. Es muy notable que esta posición analítica calculada sea planteada por el arquetipo mismo del poeta romántico. Voy a comentar ahora unas pocas notas del libro de Orhan Pamuk, el novelista ingenuo y sentimental. El título, que no es muy prometedor, proviene de una distinción que estableció Schiller más de un siglo antes. Y la palabra ingenuo y sentimental hay que entenderla con ciertas precauciones. Especialmente sentimental, que en su acepción original no es quien es dominado por los sentimientos, sino más bien aquel que los analiza. Sentimental es el que analiza los sentimientos. Entonces cabría más bien llamarlos el novelista naturalista o ingenuo y el reflexivo analítico. Pamuk sostiene que esta distinción vale tanto para el escritor como para el lector. También sostiene que ser novelista es el arte de ser ingenuo y reflexivo a la vez. Dice también que la novela obtiene su poder de la ausencia de un consenso perfecto entre escritor y lector. Yo creo que afortunadamente también este taller habilita una diferencia de interpretación entre lo que digo y lo que ustedes creen que estoy diciendo. La polisemia no es un relativismo, es una apertura de la significación. Otro escritor que también ha mirado en el espejo transparente, es decir, el propio Unamuno, es casi novelesco, trágicamente novelesco. Considera precisamente el sentimiento trágico. Tiene un título titulado ¿Cómo se hace una novela? Algunas frases del texto. Porque había imaginado hacer una novela en la que quería poner la más íntima experiencia de mi destierro. Y ahora pienso que la mejor manera de hacer esa novela es contar cómo hay que hacerla. Es la novela de la novela, la creación de la creación. Jugo de la raza, es el protagonista, Jugo de la raza, se aburre de una manera soberana. Y por eso le gustan las novelas. Le gustan y las busca para vivir en otro, para ser otro, para eternizarse en otro. Y aquí queda con un pasaje eterno en que lee estas palabras proféticas. Cuando el lector llegue al fin de esta dolorosa historia, se morirá conmigo. Así es como se desarrollaría la novela de mi Jugo de la raza. Y entre tanto, yo, Miguel de Unamuno, novelesco también, apenas se escribía, apenas se obraba, por miedo de ser devorado por mis actos. Tomaremos ahora una referencia no de un poeta o un novelista, sino de un filósofo. Se trata de un filósofo bastante particular, de Paul Ricoeur. Le daremos una entrada breve porque nos podría llevar muy lejos. El tiempo y narración dice: la suspensión de la función referencial directa y descriptiva no es más que el reverso de una función referencial más disimulada del discurso, la que de alguna forma libera la suspensión del valor descriptivo de los enunciados. Así el discurso poético transforma en el lenguaje aspectos, cualidades y valores de la realidad que no tienen acceso al lenguaje directamente descriptivo, que solo pueden decirse gracias al juego complejo entre la enunciación metafórica y la transgresión regulada de las significaciones corrientes de nuestras palabras. Transgresión regulada de las significaciones corrientes de nuestras palabras. Bien, ahora bien, lo que habla de sí mismo no solo ocurre en lo que suele llamarse alta literatura, cultura académica, ¿eh? La poesía popular también lo hace.
lo hace bien. Y te escribo aquí 2 segmentos de tango que hablan de tango. Uno es la canción de Buenos Aires, canción maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. De Chopro, de Discepolo y Mario Catán. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sordo barrial buscando el cielo. Conjuro extraño, un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que la esperanza, mezcla de raya, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Bien. El tema de los metalenguajes, de los lenguajes que hablan de los lenguajes, siendo ellos mismos de la misma naturaleza que lo referido, es decir, que habla de la literatura, siendo también literatura, se extiende a otros campos. Hablaremos de pinturas que hablan de la pintura. Mostraré, sobre todo mostraré. René Magritte, caso típico en esto. Dibujar una pipa con toda perfección, todos sus matices, con reflejos, y decir que esto no es una pintura. Señalar que esto es una pintura. La pintura, ¿qué dice de la pintura? La posición ambigua, que es lo opaco, que es lo transparente. La cortina tapa el cielo, pero donde está el personaje, el cielo reaparece. La metonimia, donde la hoja es el árbol. El bosque no es un árbol que tapa el bosque, son las hojas las que construyen. Un poco más simple si se quiere, pero la repetición modificada del rostro de Marilyn Monroe, de Andy Warhol, es una señal de que la pintura, la gráfica, habla de cómo es la gráfica, de cómo puede ir variando, de cómo no hay una, hay múltiples. La verosimilitud pasa a ser aquí la seriación, la seriación de lo igual y lo distinto. Y aquí ya más directamente son las distintas cromaticidades de una misma. Y aquí ya ni siquiera es un retrato popular, sino es una simple, una elemental, una comercial, de lata de tomate. Y aquí está hecha, siempre hecha. Un grabado, un dibujo que habla de la perspectiva para desdecirla, la dice para desdecirla, la instituye para destituirla. Porque esta es, desde la lógica de la perspectiva es perfecta, pero esta cascada, que, donde el agua cae y vuelve a subir, es una cascada cuya gravitación es imposible en el mundo real, pero no imposible en la lógica de la perspectiva, muestra a la perspectiva desnuda, desnuda la perspectiva. Habla de la perspectiva con perspectiva. Y aquí, San Ambrosio dibujando, escribiendo, y parece que no hubiera nada, porque esto es una pintura, un grabado que habla de grabado. Porque a Durero acá lo que le importa es mostrar las posibilidades del grabado. Está todo. El dibujo del animal con gran perfección, de los animalitos, de la calavera,
las luces, los objetos, el personaje, el santo, la ventana, la perspectiva. Es una demostración de la cualidad, de la calidad del grabado. San Bruno lo define. El grabado, la posibilidad de dibujarlo todo, es el tema. Bien, y ahora la inevitable fábula de Seara. Fábula de la máscara simétrica. Impugnator Acidex, era el más renombrado y riguroso crítico de la comarca. Sus opiniones más adversas tenían como referente al grupo de los anodinos, y cabe aceptar que esa denominación no resultaba demasiado prometedora. También debe aceptarse que Impugnator fue capaz de revisar y modificar sus juicios, y eso se demostró particularmente porque poco después de la muerte de Juan Anodín, líder y generador del grupo de tan condenatoria denominación. Eso lo hizo después que se murió Juan Anodín. Fue así que progresivamente fue valorizando los principios estéticos del grupo y sobre todo aprobando la obra de Anodín. Al mismo tiempo, Impugnator Acidex acentuó su vocación por la soledad a tal punto que se instaló en un alejado caserón de un pequeño pueblo, de donde enviaba sus contribuciones críticas a los medios, que muchos las requerían, dado su reconocido prestigio. Este enclaustramiento no implicaba que Impugnator se privara de los placeres de la vida, haciéndose alcanzar delicadas vestimentas, bien preparadas comidas y exquisitos vinos. No faltaban tampoco las visitas de amor, damiselas que periódicamente llegaban una tarde al pueblo y se retiraban a la mañana siguiente, provocando la maledicencia y la envidia de sus habitantes. El gesto mañosamente escandalizado se ampliaba cuando alguno de las visitantes contaba que sus placeres se hacían más intensos por el toque de misterio que incluía Impugnator mediante el uso de una máscara. Todo esto marchaba sin alteraciones hasta la visita de una joven actriz ansiosa de fama. Sea por los ardores del encuentro, sea por la imperiosa curiosidad de la joven, la máscara se desplazó y ella pudo ver el rostro. Pudo ver un rostro que no esperaba. Vio entonces la cara de Juan Anodín, quien había usurpado la personalidad de Impugnator. Anodín le hizo prometer que no revelaría el secreto. Planteó que ella aceptó con encendido juramento. Como es lógico, la joven actriz, después de dejar la casa de Anodín, corrió presurosa a los medios de prensa para contar lo sucedido y garantizarse así su momento de esplendor periodístico y la tapa de numerosas revistas. Juan Anodín fue llevado a juicio por el asesinato de Impugnator Acidex y ya a punto de emitirse el veredicto, inevitablemente condenatorio, se le permitió al acusado decir algunas palabras en su defensa. Juan Anodín fue conciso. Dijo que no era justo condenarlo por haber ejercido de manera plena y concreta el derecho a su propia crítica. Y dice también, me condenan por un delito menor, antes que por un acto a la verdad. Como por área epistemológico, podríamos decir, el crítico es un espejo necesariamente alterado. Conviene mirarse en el propio espejo si es que uno se anima. Bien, voy a dejar de presentar y vamos a tener unos minutos para compartir la palabra de ustedes. Para mi defensa, unos minutos más. Como men, espero no haberlos defraudado.
Pero bueno, Bueno, yo voy a hablar. Bueno, hable. no, a ver, hago una pequeña preguntita para abrir el fuego nomás. Una preguntita íntima que me surgió mientras escuchaba. Cuando surgió la perspectiva, cuando empezaron a aparecer los primeros trabajos de perspectiva, ¿cómo fue tomado por... ¿Hay registro de cómo fue percibido? O sea, como algo sin trascendencia, como algo ya naturalizado, con asombro, con rechazo. ¿Hay algún registro de cómo fueron tomadas esas primeras perspectivas metódicas, por poner un nombre? ¿Vos te referís a la perspectiva de quién? No escuché. Las renacentistas en el Renacimiento. No, las perspectivas tuvieron un éxito extraordinario. Un éxito extraordinario. Nada fue más exitoso que la perspectiva. A tal punto que se reeditó una obra de Euclides, este, que se refiere a los reflejos y habla de las visuales, que no es de perspectiva, pero se le puso como título perspectiva, porque era la manera de venderlo. Y yo creo que mencioné que esto es un poco posterior, con el manierismo, perspectiva corporum regulares, no habla de perspectiva, son perspectivas, pero no habla de perspectiva, muestran los cuerpos regulares. La perspectiva tuvo un éxito extraordinario y fue desarrollada en Italia, especialmente, y también en Flandes, en los Países Bajos. Pero después se extendió rápidamente a toda Europa, a todo el mundo occidental, y desplazó durante varios siglos a todo otro procedimiento de representación. Toda la pintura occidental fue pintura en perspectiva. Siguió teniendo tanto éxito que recuerdo un libro de mediados del siglo XX, donde se planteaba que, bueno, que aparecía un nuevo mundo, porque habían aparecido muchas cosas, había una nueva física, una nueva astronomía, nuevas formas sociales, nuevas formas de pintura, nuevas formas de arte, y distintas personalidades de aquel momento daban cuenta de las novedades. Y quien organizaba el libro hace una introducción y quiere bautizar la nueva época. Y la bautiza como la era de la aperspectiva, en el sentido de superación de la perspectiva. Y era tan potente la perspectiva que para entrar a una nueva época no sería un postmodernismo, sino una postperspectiva. Y en su momento mismo, las formas anteriores de pintura, y incluso de Alemania, de Germania, para ser Badurero, a aprender la perspectiva y a transmitirla, a trasladar. Hay una cantidad de tratados de perspectiva muy grandes, algunos buenos. Hoy no los voy a mostrar, si tienen ganas se los muestro. Hay un tratado de perspectiva pésimo, porque no todo es bueno. Hay un tratado de perspectiva pésimo, del cual yo recogí las imágenes para mostrar que también se enseña muy mal, que siempre se enseña muy mal, que no es un privilegio de nuestra época enseñar mal, que también en ese momento no es espantoso, etc. Les muestro las imágenes y se dan cuenta que quien lo hace está por fuera de la cultura que la perspectiva está poniendo. Y no es tanto que tenga errores de perspectiva, que sí los tiene, son groseros, sino que tiene error de conceptualización. Eso no tiene que ver. Bueno, alguien iba a hablar cuando vos hiciste la pregunta. A mí Sí, me gustaría hacer una pregunta, estaba pasando, Roberti. No te preocupes, Fer, terminar lo que estabas planteando. No,
Para mí es un tema crucial, el tema de la perspectiva, más allá desde lo personal, que me pasé haciendo perspectivas toda mi vida, sino que es súper interesante el origen de la misma, ¿no? Y yo lo que quería reafirmar de alguna manera, que el Durero me parece que fue el que escribió el mejor tratado de perspectiva. No sé si es así, Doberti. A ver, es difícil saber quién es el mejor tratado, fue un muy buen tratado de muchas cosas. Durero fue, además de ser un extraordinario grabador, pintor, Fabuloso. fue un gran teórico. Su texto de la medida es una manifestación extraordinaria de conocimiento geométrico, anticipa muy bien, pero muy bien la geometría descriptiva y también teoriza muy bien la perspectiva. Fue muy revalorizado también por esta condición de ser el único de los perspectivistas, de los grupos selectos de quienes introdujeron la nueva visión del mundo, que fue la modernidad a través del arte y de la ciencia conjuntamente. Fue muy valorizado porque fue el único que no hablaba latín, no requirió hablar latín, no quiso hablar latín. Permaneció si bien visitó Italia y ahí aprendió, quiso seguir perteneciendo a su campo cultural, lo cual me parece que es un valor muy fuerte, aparte del valor teórico y técnico que tiene. Señalo que la perspectiva recién se completa como teoría en el siglo XVII con Desargues, que es un genio matemático, ¿no? También describe, completa toda la teoría, pero en su época es extraordinario. Durero es extraordinario, tanto como autor, como conceptualizador, como teórico. Fernando López, me parece que te toca. Finalmente. No, está bien. Estaba bastante interesante lo que estaban hablando de las perspectivas. Es como que ya en el Renacimiento establecieron algo que después lo único que hicieron fueron trabajar los medios nada más de cómo representar siempre los mismos fundamentos de la perspectiva. Pero bueno, lo que iba a decir era, primero que nada, que la otra vez no pude hablar porque se me cortó internet, se me empezaba a cortar internet todo el tiempo y no pude hacer ninguna crítica de lo que habías dado la otra vez. Solamente en resumen quería agradecer una vez más por esa charla que tuvimos la otra vez, que me pareció muy interesante y me gustó mucho el abordaje, ¿no? Desde el punto de vista de la epistemología, que permitió aplicar en tu discurso un montón de conceptos filosóficos, y eso me gustó muchísimo, y pues me gusta mucho la filosofía, y todo eso siempre aplicado tanto a la literatura como a la morfología. Me pareció muy interesante ese texto que nos leíste sobre las sombras, y cómo se revaloriza lo que muchas veces lo dejamos en la nada, y me gustó la frase final de que lo contrario al alfabetismo era no es el analfabetismo, sino establecer ciertos sistemas o normas como algo universal y no poder seguir elaborando nuevas posturas. Creo eso nada más, aparte de la vez pasada, que quería decirlo, de modo de que sepas que estoy nuevamente agradecido por esa charla que nos brindaste la otra vez. Y respecto a ahora, la verdad que estuvo muy bueno, me gustó muchísimo. Siempre me gusta ese paralelismo que haces. En este caso, lo que sería la literatura en comparación de la novela con el proyecto. Fui anotando algunas cosas. En ese caso, la comparativa de la imprenta con la perspectiva. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que fue lo que más me disparó a pensar muchas cosas, que seguramente en la semana voy a pensar también, porque a veces yo quiero tratar de hacer una
ahora de todo lo que vos dijiste, y no sé si les pasa a todos, pero durante la semana recién va acomodando todas las ideas de las cosas que uno dice y recién reflexiona, porque hay muchas cosas para decir una vez que lo analizás durante los días. Pero me gustó lo de Paul Ricoeur, ¿no? Que fue un filósofo. Cuando me gustó eso de cómo con la metáfora, desde el punto de vista literario, cómo con la metáfora podemos poner en palabras cosas que la descripción puede acerca de algo, pero que está en ese algo de todas formas. Está en ese algo, pero que no se puede decir con la mera descripción. Sino que poder contar de forma metafórica algo que existe en la esencia de algo. Y mi pregunta sería si se puede hacer esto, lo mismo, tomando en cuenta la perspectiva, ¿no? Haciendo este paralelismo que hicimos, como dentro de la literatura, por medio de la metáfora, se puede ir más allá de la mera descripción de un objeto, si con las herramientas de las perspectivas yo puedo hacer lo mismo contando la esencia de una forma, de un espacio, pero que no está en el espacio nada más que de forma metafórica, que la podemos pensar como una forma metafórica, un dibujo metafórico de un espacio que no es así físicamente, pero que me permite a mí entender una esencia. ¿Se entiende o es muy, muy enredado? Porque a veces puedo estar mal. Bueno, el tema que Yo vos me di mi planteás, propia respuesta. el tema es muy complejo. Habría distintas maneras de proceder a eso, o indicios de que eso se ha desarrollado. Podríamos decir que buena parte de la obra de comienzo del siglo XX, desde los cubistas a los futuristas y demás, están haciendo eso, que comienza con los impresionistas y demás, que el tema de la perspectiva es extraordinariamente rico desde su lógica. La lógica de la perspectiva es mucho más compleja de lo que se cree. Yo no tengo tiempo de desarrollar esto, pero si uno va a los infinitos y demás, pero sí en la próxima reunión les voy a mostrar un desarrollo que yo hice para superar una de las limitaciones claves de la perspectiva, que es la condición fija, estable del observador. Esa condición, el observador tiene un panorama totalmente restringido. El pobre observador de la perspectiva, digamos, es paralítico, no se puede mover, sufre de una terrible tortícolis, no puede girar la cabeza, y para peor es tuerto, tiene un solo ojo. No todas las condiciones, pero especialmente la posibilidad de mirar. La verdad es que tiene una cosa muy notable con respecto a los otros sistemas de las otras gráficas, y es que ponen la relación entre lo observado y el observador en el mismo espacio. En las buenas perspectivas, uno está en el interior de ese espacio. Cuando yo había visto una cantidad de reproducciones de las meninas, cuando en el Museo del Prado me encontré con las meninas, yo estaba ahí adentro, es sensacional. Más allá de que tiene algunos errores de perspectiva, pero eso no importa, está construido en perspectiva. Por otro lado, cuando hablamos de las metáforas de la perspectiva, fíjate que ahí en las meninas, el pintor está pintando no lo que él ve, sino lo que estaría viendo el sujeto a quien está representando. El pintor está oculto, semioculto, detrás de la tela, en la representación, y está representando no lo que él mira, sino lo que miraría a quien le está retratando. Si hablamos de lo metafórico, las meninas es un cuadro particularmente rico en este análisis. O sea que ya hay ejemplos, se había planteado también, pero siempre no dejan de ser imágenes estáticas.
Y yo creo que esto, con la experiencia de la virtualidad que tuvimos el año pasado con los alumnos, hemos podido aprender e empezar a implementar, y con eso descubrir formas de representar, o formas de dibujar, o formas de poner en idea algo que no está construido, por medio de la computadora. Y la computadora nos permitió hacer un montón de cosas que quizás antes no se mostraba. Siempre en las láminas, siempre son estáticas, están fijos, a lo sumo en un PowerPoint te traen un videíto, pero empezamos a experimentar con cosas que se podían hacer con los GIF y con los videos, utilizando los programas. Y yo creo que como un paso más adelante, o el avance actual de estas experimentaciones de representar la perspectiva, yo creo que está dada en el cine, cuando hacen como las películas de ciencia. Creo que una era Interestelar, cuando en las ciencias, cuando pueden representar por medio de 3 dimensiones algo de la 4ª dimensión. Y lo veo también, lo he visto en los videojuegos. Hay videojuegos que ya están pensados en 4 dimensiones. Y hay varios juegos, pero no me acuerdo los nombres, pero uno, el más famoso, es el Minecraft, que encima, antes de empezar el juego, te explica cómo funciona el videojuego de las 4 dimensiones, explicando, usando como ejemplo a un personaje de videojuego que está en 2 dimensiones y que de repente descubre las 3 dimensiones. Cuando ese personaje descubre las 3 dimensiones, le tiene que agregar a las coordenadas X e Y la Z, y el personaje no lo entiende, pero sabe que existe. De la misma manera nos ponen a nosotros como el personaje de 2 dimensiones, y decimos, estamos en una imagen de 3 dimensiones, pero sabemos que existe una 4ª dimensión, creo que es la llamada W, y te explica cómo jugarlo a partir de ese paralelismo. Y yo creo que en ese aspecto los videojuegos han sido bastante innovadores y superadores a la hora de mostrar, de seguir avanzando con la idea de las perspectivas, pero aplicando la 4ª dimensión, como lo hizo también, creo, ya intentó hacerlo el cubismo, ¿no? Pero el cubismo está estático, es una pintura. Vos ves una pintura cubista, y la pintura cubista está tratando de mostrar en las 2 dimensiones una 4ª dimensión, la dimensión del tiempo, pero el videojuego lo puede hacer a partir de las 3 dimensiones. Entonces, yo creo que la superioridad en los medios de representar nuevos estudios, o nuevas maneras de entender el universo, por así decirlo, está dado para mí hoy por el cine y los videojuegos, sobre todo los videojuegos. Pero no sé, yo los invito a ver también en YouTube, poner videojuegos en 4D, y van a entender un poquito mejor esto, que quizás lo estoy diciendo como muy por encima, pero la verdad que creo que tiene que ver, ¿no? Para salir un poquito de eso que vos planteaste de la imagen estática, y empezar a ver representaciones, pero en 3 dimensiones. Y si esas 3 dimensiones aporta algo más que la simple percepción del mundo que tenemos. Bueno, creo que me fui un poco. Yo debo decirte que me interesa eso. De todos modos, yo soy un analfabeto en ese campo. No lo manejo, por lo tanto yo no lo puedo tratar. Presumo que hay, a través de esta tecnología, posibilidades que yo no he alcanzado, que por supuesto yo creo que siempre hay posibilidades que uno no alcanza. Si uno cree que ha alcanzado todas las posibilidades, es un imbécil. Y que el desarrollo de las tecnologías sí pueden permitir cosas que hasta ahora no se habían permitido, no se posibilitaban. El tema de la 4ª dimensión es bastante complejo. Nosotros por ahora podemos tener son proyecciones de la 4ª dimensión, así que no acceder estrictamente a la 4ª dimensión. Como esas proyecciones nos pueden... Hay yo no sé si lo mostré o no, hay un cuadro de Dalí, creo que lo mostré, de una crucifixión donde está crucificado en un hipercubo. En un hipercubo no, en la proyección de un hipercubo en 3 dimensiones. No es en ese hipercubo, es una de las proyecciones.
de todos modos, vamos a seguir viendo esto, vamos a seguir charlándolo. Una cosa, Horacio Cellini puso una pregunta, una observación por escrito, que yo no llegué a terminar de leer porque estaba atendiendo. ¿Podrías enunciarlo, Horacio? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Si conozco a Horacio? No. No. Yo le pedí a Ah. Horacio que había escrito algo, que yo no lo terminé de leer, no pude concentrarme, entonces estaba preguntando a Horacio si podría, no sé si está en disposición de hacerlo, No sé de si hacerlo público. Si no, lo haremos para la próxima vez. Alejandro había pedido la palabra. Sí, yo quería hacer una intervención breve en relación al proyecto y la novela. Digamos, esta frase, Robert, de nos encontramos a nosotros mismos viviendo a través de otra mirada. Y me interesaba mucho esta posición del lector, ¿no? o del que habita las construcciones visuales o las construcciones literarias. Y pensaba en la metáfora del oasis, que tiene como un contorno, ¿no? Como que hay un entorno que es el desierto, y de repente hay un contorno muy vital, lleno de aguas, árboles, de vida, de personas que habitan en ese oasis. Y me imaginaba un poco en estas construcciones que se realizan destemporalizadamente, ¿no? Porque por ahí lo interesante de la novela es que uno puede comenzar a leerla hoy, ayer, mañana, o quizás dentro de 1000 años alguien retome la lectura de una novela y vuelve a construir de acuerdo a lo que cuenta en su propio oasis o en su propia cultura, y va a interpretar algo muy particular, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿cuántas novelas se deben reproducir en cada subjetividad respecto digamos, de la novela escrita, ¿no? Como este dilema que pasa en la proyectualidad. Yo pensaba, por ejemplo, cuando un arquitecto o arquitecta hacen un proyecto, contrastan con un otro que recibe y es destinatario de esa proyectualidad, pero entra en una discusión personal, ¿no? Porque hay como alguien a quien está dirigido esa espacialidad. Pero una vez muertos los destinatarios del proyecto, la obra construida, pensaba en estas dimensiones casi infinitas, ¿no? Y no sé, me parecían como tramas de oasis, donde de repente cada uno está como situado en el medio de una cuestión casi perfecta, o esto de poder mirar y participar en algún momento de esa situación, ¿no? Pensaba en Madame Bovary, o en la mujer esta, la doctora Farnsworth, que fue la destinataria de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, y que además tiene un romance con Mies van der Rohe, y que después se pelean, pero finalmente lo que queda es la casa Farnsworth, ¿no? Con algunos relatos que también tienen que ver con el habitar o esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que además de la construcción maravillosa que se arma en estas tramas, es que eso se puede como revivir sistemáticamente todo el tiempo y de manera casi, diría, infinita. No sé vos qué pensás al respecto. Muy sintéticamente, yo diría que el receptor, la palabra no me gusta mucho, pero el lector, el habitante, quien está frente a una obra de arte, nunca es un ente pasivo. La novela es distinta para cada uno de los lectores. Todo espacio arquitectónico o urbano es distinto para cada uno de los habitantes. Afortunadamente, se resignifica cada vez, lo resignifique
como persona, lo resignifica como grupo cultural, como grupo social, lo resignifica en distintos momentos de la historia. Piense que Madame Bovary era más o menos una telenovela. Hoy no lo veríamos nunca en una telenovela. Estaba hecho, el folletín era una telenovela de aquella época. Y ese marco es distinto. Por lo tanto, creo que sí. Lo que diría que el romance de Mies van der Rohe en la casa de Fagor requería, dadas las condiciones de la casa de Fagor, correr las cortinas porque si no quedaban un poco expuestas. Genial, genial, genial. Bueno, muchas gracias, Robert. De nada. Bueno, siendo la 1:00 pasadas, si no hay nada, quedamos para la próxima. ¿Les parece bien? Si alguien quiere hacer un comentario, observación, impugnación, puede hacerlo. Buenas. ¿Cómo va? Buenas, Roberto. Y lo espero a Horacio Virlini para la próxima. Bueno, nos vemos el sábado que Gracias, viene. Robert. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. gracias a Un ustedes. abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. Gracias, chao. Chao, Gracias, gracias. Robert.